Hola, querida iglesia. Una vez más, vamos un poquito atrasados a la hora de compartir esto, pero no queremos que en nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles nos quedemos como ha faltado algo, ha faltado un final. Esta es la última predicación que vamos a compartir en cuanto al libro del Hechos de los Apóstoles. Habría muchísimas cosas que decir. Si miras cuando empezamos el libro de los Apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, podemos hablar sobre el Espíritu Santo, podemos hablar sobre, una vez más, la venida del Señor y sus indicaciones, podemos hablar del propósito de la Iglesia, podemos hablar de personajes especiales, como por ejemplo podemos hablar de Pedro, como por ejemplo podemos hablar de Pablo, como podemos hablar de Esteban, de Felipe, de Ananías, podemos hablar de Priscila, de Aquila, de muchos colaboradores que tuvo Pablo. Podemos hablar del ministerio de Pablo, de sus viajes, muchísimas cosas que ocurrieron en estos primeros años de la vida de la Iglesia. Pero, ¿qué tal si nosotros fuésemos capaces de decir, hay algo que a pesar de los personajes y de la importancia de los hechos que ocurren en el libro de los Hechos, hay un mensaje que no tenemos que olvidar? Si nosotros tenemos que resumir, quizás podemos quedarnos en la parte histórica de muchas cosas que pasan, o podemos pensar, hay un mensaje que no cambia a lo largo de la historia. Vimos el domingo pasado cómo un naufragio puede ayudarnos a entender en nuestra propia vida cómo podemos funcionar o reaccionar aferrándonos a las promesas, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero también hay algo que sostuvo en todo el ministerio al apóstol Pablo, que sostuvo en todo su ministerio a Pedro, que sostuvo en todo su ministerio a Felipe. En realidad no eran pequeñas promesas que te ayudaban en el día a día, sino un mensaje central que hoy tenemos para comunicar a todo el mundo. El mensaje no ha cambiado, el mensaje no varía en absoluto. Ya quería empezar con esta primera diapositiva que estáis viendo. Es más o menos una posible imagen de Pablo entre las muchas que puedes encontrar por todos los sitios, cada uno puede pintarlo de una manera o de otra manera o lo que sea. Pero me gustaría hablar de esto, de Pablo y su testimonio. Y dentro de su testimonio, las palabras que son importantes dentro de las cosas que él dice. El testimonio de Pablo aparece en 3 ocasiones en el libro de Hechos. Cuando ocurre su encuentro con Jesús en el capítulo 9, cuando él mismo lo narra en el capítulo 22 o cuando él también lo vuelve a narrar en el capítulo 26. Y vemos que las reacciones de las personas son distintas. Casi podemos pensar, bueno, Pablo cuando habla de Jesús es como que todos, porque es Jesús quien está hablando, es Pablo, quien está hablando, todos se arrodillan delante de Jesús. Y vemos que hay una reacción del rey Agripa II, que es hijo de la Agripa que encontramos en Hechos 12, que dice, por poco me convences de hacerme cristiano. Por poco, pero no. Entonces, esta es la respuesta que encontramos muchas veces en nuestra sociedad. Casi me conviertes al cristianismo, pero no, te ha faltado. ¿Qué es lo que impidió que rey Agripa, se convirtiese al cristianismo? ¿O por qué Pablo en su testimonio, cuando da su testimonio y cuenta lo que ha pasado, lo que percibe Agripa es que me estás intentando convencer? Que es como algunas otras traducciones distintas de Reina Valera 60 lo están hablando. ¿Me estás intentando convencer de que me haga cristiano? ¿Me estás intentando convencer? ¿Y si es este el mensaje central del libro de los Hechos de los Apóstoles? No son las personas, no son los milagros, no son las acciones poderosas, no son las circunstancias, sino el mensaje que tenemos que transmitir a las personas. ¿Por qué esta sociedad necesita este mensaje? ¿Por qué yo necesito este mensaje? Casi incluso cuando por poco me convences de hacerme cristiano, casi me quedo pensando, ¿y yo qué respondería a Pablo? ¿O tú qué responderías a Pablo? Casi, mira, lo que has dicho es muy coherente, lo has hablado muy bien, casi me haces ser cristiano. Por poco me convences de hacerme cristiano. El testimonio de Pablo aparece en 3 ocasiones. Aquí lo podéis ver, es muy pequeño, no hagas el esfuerzo de intentar verlo, me cuesta verlo a mí, que lo tengo aquí cerca. Y en el testimonio de Pablo vemos que aparece y como que se va reduciendo, se va haciendo más pequeño, porque
las personas que rodeaban a Pablo eran distintas, entonces como que el testimonio necesitaba coger una vertiente, otra vertiente, pero hay dos cosas que no cambian nunca dentro del testimonio de Pablo, que ya tiene que ver con la misma afirmación que Agripa dijo, casi me convences de ser cristiano. Mira, cuando habla del testimonio Pablo, lo primero que habla es de su encuentro con Jesús. Nunca tapa su encuentro con Jesús. Un encuentro extraordinario, que muchos diríamos, es que yo también quiero que Jesús se me aparezca así. Bueno, Jesús se muestra de muchas formas, Dios se muestra de muchas formas. Otra cosa es la sensibilidad que nosotros queramos poner a ese encuentro. Aquí vemos un Pablo que tenía su vida solucionada, que tenía su relación con Dios, su religión, como hemos dicho en otras ocasiones, pero que el encuentro con Jesús fue transformador. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, dijo Pablo. Dice, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo, estás equivocado. Es verdad que crees en Dios, pero me estás rechazando a mí, a Jesús resucitado. Ahí empieza el mensaje que no tenemos que dejar de cambiar. Jesús ha resucitado. Aunque estemos en la época que estemos, aunque haya cosas que no se acepten porque parezcan locura, pues locura, porque parecen locura, porque el Evangelio es locura, pero es salvación para los que creen. Mira, Pablo cayó al suelo. Pablo se quedó ciego. Esta ceguera no es casual. Dice, bueno, es por la luz, por el resplandor, quedó como que se quedaba sin vista. No es casual porque también cuando tú te quedas sin la vista, es como que tienes más tiempo de poder pensar, meditar, de qué ahora qué va a pasar, dependo de los demás. Pablo, Saulo, quien era autosuficiente en todo, quien tenía cartas para poder poner a los cristianos en la cárcel, para poner a los cristianos y que los llevasen a matar. Pablo, que era aplaudido por las personas que le rodeaban, ahora estaba tirado en el suelo y ciego, inútil por sí mismo, necesita ayuda de otras personas. Entonces es cuando manda a Ananías. Ananías aparece en el primer bloque y en el segundo, en el tercero no. Pero en todos vemos que aparece ese encuentro con Jesús y luego aparece un círculo más grande que es como que Jesús le da un propósito nuevo a la vida de Pablo. Pablo, antes perseguías a los cristianos, ahora vas a hacer cristianos. Antes predicabas al Dios del Antiguo Testamento, al Dios lleno de promesas que va a mandar al Mesías, ahora vas a predicar que el Mesías ha venido. ¿Y por qué sé que el Mesías ha venido? Porque yo soy el Mesías, dice Jesús, quien ha resucitado. El propósito de Pablo cambia radicalmente en su propia vida. Necesita entrenamiento, pasan 3 años y luego se lanza a predicar, a compartir con las demás personas. Cuando Pablo compartía cómo el Antiguo Testamento iba anunciándonos que venía un Mesías, y luego viene Jesús, el Mesías. ¿Y para qué necesitamos un Mesías? Porque el mundo está corrompido y necesita un Salvador. Necesita un Salvador. Pablo estuvo 3 días ciego, 3 días que dependía de las personas, especialmente de Ananías, quien le instruyó y le enseñó a Pablo, ¿vale? Quien Pablo escuchó todo atentamente y luego entendió el propósito que Dios tenía para su propia vida. A partir de ahora, Pablo, vas a ser un compartidor, déjame usar esta palabra así, de mis palabras y vas a enseñar a la gente a que sea mi discípulo. No vas a perseguir a los cristianos, vas a hacer cristiano. Por eso la frase del rey Agripa dice, por poco me convences de ser cristiano, por poco me convences de ser cristiano, es como el propósito de Pablo que tenía de parte de Dios para su propia vida. Pero hay una conversación en la última parte donde Pablo comparte su testimonio, donde está hablando con el rey Agripa y donde está hablando con un tal Festo. Festo era el gobernador en ese momento. Entonces, está hablando con Festo, está hablando con Agripa, está hablando con otras personas y ocurren cosas que creo que merece la pena que paremos a pensar. Porque eso nos llevará a plantearnos, bueno, realmente hay un mensaje que tenemos que compartir. Hechos de los Apóstoles está para decirnos para qué y por qué existe la Iglesia. Y la Iglesia como una reunión de cristianos. Y la Iglesia lleno de personas individuales, con un propósito cada uno. Personas que han tenido un encuentro con Jesús. ¿Has tenido tú un encuentro con Jesús? ¿Un encuentro personal con Jesús? ¿Crees que el propósito de tu vida es distinto ahora del que era antes de conocer a Jesús? ¿O tú te has empecinado en que tu propósito es el mismo? Déjame usar esta ilustración. Perseguir cristianos. Perseguir cristianos. Dios tiene algo distinto para ti.
como lo tenía para Saulo, impensable en aquella época. Por lo cual, seguimos leyendo, dentro de Hechos 26, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué visión? La de encontrarme con Jesús. Yo no fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Judea y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de parte de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Muy importante esto, porque es como cuando Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Yo no he venido a destruir lo que estaba de antes, sino a que se cumpla. Aquí Pablo está diciendo, yo no rechazo lo que estaba antes, sino que ahora lo que estaba antes tiene sentido. Tiene sentido las cosas que ocurrieron y que estaban proclamadas en el Antiguo Testamento. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Está hablando de la salvación. Está hablando de Cristo, está hablando de que Cristo murió en la cruz, resucitó en la cruz, para que tú y yo podamos ser salvos. Quizás esta palabra queda como muy lejana, como yo no necesito estas cosas de la salvación. Cuidado, porque quizás es lo mismo que Agripa pensó, por poco me persuades de ser cristiano. Ahora veremos una ilustración que está en Jeremías, donde habla de cuál es la situación de las personas lejos de Dios, del mundo lejos de Dios, o la situación de las personas cerca de Dios. Diciendo él estas cosas en su defensa, versículo 24, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Un paréntesis, aquí hicimos, o podemos pensar, una pequeña alusión al Quijote. No que la Biblia se ha copiado del Quijote, sino que en el Quijote hay muchas referencias directas o indirectas a versículos que están en la Biblia, más de las que pensamos. Bueno, dice que las muchas letras le han vuelto loco. Ellos pensaban, es más, parece como que crees las cosas que estás leyendo. Pablo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se le ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Mira, conociendo las cosas, conociendo las señales, Agripa, conociendo que va a venir el Mesías, conociendo que yo, Pablo, he entendido que las cosas ahora tienen un sentido. ¿Cómo era antes? ¿Cómo soy ahora? Conociendo que yo lucho, que voy a morir por este mensaje, que no voy a cambiar el mensaje. Rey Agripa, ¿qué decisión tomas? ¿Qué decisión tomas? Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro lleno de decisiones de personas que creen en Cristo. 3.000, 5.000, que van creyendo, la iglesia creciendo, la iglesia creciendo, la iglesia perseguida, la iglesia creciendo, la iglesia creciendo, que hay choque, que hay contraste, que hay gente que no creía, que ahora cree, hay gente que tenía el Antiguo Testamento como su estandarte, ahora añade la verdad de la gracia a través de la cruz de Jesús, que no quita todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y Pablo le dijo, y por poco me persuades, dijo Agripa, y Pablo en versículo 29 dijo, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales tal cual yo soy, excepto por estas cadenas. Recordad que Pablo estaba preso, camino de Roma, y entonces tenía las cadenas. Y dice, cuando le dice a Agripa, casi me haces cristiano, Pablo no viene abajo, no se desanima, dice, quisiera, no solo tú, sino todos los que me oyen, que sean como yo de bueno, no, como yo de cristiano, entender que por fin lo que estaba dicho por los profetas se ha cumplido en Cristo, que nosotros tenemos el privilegio de vivir unos tiempos especiales donde Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, mira, ninguna cosa digna de muerte o de prisión he hallado en este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre haber sido puesto en libertad si no hubiese apelado al César?
Pablo tenía que ir delante del César. E incluso algunos le dan un tono un poco como enfadado a Agripa, diciendo, es que has apelado a César y no has confiado en que yo te iba a poner libre, a Pablo. Pero es que Pablo quería llegar a César. ¿Por qué quería Pablo llegar a César? Porque quería que el mensaje que él tenía llegase a César. Ya había llegado a Festo, ya había llegado a Agripa, ya había llegado a la gente que había escuchado. Ahora quiero que llegue a todos los del naufragio, quiero que llegue a todos los de Malta, quiero que llegue a Roma. El mensaje que nosotros tenemos tiene que llegar al mundo entero. Déjame resaltar esto. Dice que entonces el rey Agripa le dijo, por poco me convences. Y entonces Pablo, en vez de venirse abajo, dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Este es el mensaje que puedes escuchar de forma personal. Voy a atreverme a hacerlo así, aun supuestamente que tomando el riesgo de que puedas pensar muchas cosas. Andrés, casi me convences de ser cristiano. Mira, de todo corazón quisiera Andrés y la iglesia a la que represento, y la iglesia que me ha escuchado, y la iglesia que hemos estudiado Hechos, y la iglesia desde el principio, quisiéramos que no solamente tú que me estás escuchando, sino que todos los que ahora mismo de forma indirecta están escuchando, fuesen como yo y creyesen en Cristo, y creyesen en el Cristo resucitado, y creyesen en el perdón de los pecados, y creyesen en esta nueva relación que Dios quiere tener con nosotros, y creyesen aunque en su vida sean felices, aunque en su vida piensen que no necesitan nada, y creyesen de todo corazón, y creyesen e implicasen su vida en la extensión del reino del Evangelio, y creyesen y no se dejasen dormir por esta sociedad que predica algo totalmente distinto, algo que es totalmente lejano a lo que Dios quiere y algo que incluso rechaza en sus principios lo que Dios creó desde el principio. Desde el principio. Quisiera yo que todos, no solamente tú, sino todos fuesen como yo, fuésemos cristianos, luchando, mejores, peores, cristianos. ¿Y por qué el mundo necesita a Cristo? Mira, lo que hay en nuestro corazón, ves que hay una flecha, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en el corazón de Dios para nosotros y lo que tiene que haber en nuestro corazón. Son cosas totalmente distintas. Hay una parábola o una ilustración en Jeremías, donde Dios habla con Jeremías y habla acerca de su pueblo. Aquí vamos a cogernos la confianza de entender pueblo de casa de Israel como si fuésemos nosotros, como hablando del pueblo de Dios, el cual se extendió una vez que Cristo murió en la cruz y predicó a todos los gentiles, y vemos eso en Hechos de los Apóstoles, Pablo predicando a gentiles, un judío predicando a gentiles de la conversión, de todo el valor del Antiguo Testamento para sus vidas, del valor del Nuevo Testamento para sus vidas, pero sobre todo más allá de lo que es la Biblia, del valor del sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué necesito? Pues, ¿sabes? Esta ilustración, que te animo a leerla tranquilamente, está en el capítulo 13 de Jeremías, desde el 1 hasta el versículo 11. Dice, habla de un cinto, y de un cinto que es ceñido, y aquí tenemos un personaje que tiene una túnica, bien, y está con un cinto. Ese cinto es como si fuésemos nosotros. El cinto, cuando está puesto en la persona y sujetando toda la vestimenta y la túnica, el cinto es útil. El cinto es muy útil cuando está sujeto a la persona. E incluso busqué un poco una ilustración, voy a buscarlo, que puedes verlo tranquilamente en internet. El cinto se usaba de esta forma. Cuando tú dejabas que la túnica colgase, que tu ropa colgase, la movilidad era muy reducida. Entonces, cuando tú tenías el cinto, hacías que la movilidad fuese mucho más practicable. Es como haber llevado un pantalón corto, que en aquella época no existían. Ellos se cogían la ropa, se la ataban de tal forma que podían ir a la batalla. Esta ilustración es para ir a la batalla. Pero ¿qué tal esta ilustración? Para ir al trabajo, para ir a todo. Entonces, le dice Dios a Jeremías, coge un cinto y póntelo. Y Jeremías llevó el cinto un tiempo y el cinto funcionaba perfectamente, porque el cinto estaba bien, el cinto no estaba podrido, el cinto no estaba corrompido, el cinto sujetaba bien toda la ropa. Y Dios le dijo, ahora quiero que cojas ese cinto y que lo entierres al lado del Éufrates, un río, un sitio de humedad, y que lo dejes allí. Y lo dejó enterrado por un tiempo.
por un tiempo hasta cuando Dios le dijo, ahora quiero que vayas otra vez a por el cinto. Y fue a por el cinto. Recordad que este cinto es la imagen de nosotros, la imagen del pueblo de Israel, la imagen del pueblo de Dios, la imagen de las personas que por decir de alguna forma, entienden que hay un Dios, pero no están pegados a Dios. Entonces, quiero que cojas ese cinto y que te lo vuelvas a poner. ¿Cuál es la sorpresa de Jeremías? Que el cinto estaba podrido. Y al estar podrido no podía sujetar las telas, no se podía ceñir bien, no servía para lo que tenía que servir. Esta es la imagen que Dios quiere que el pueblo de Israel entienda. Si estáis cerca de mí, sois como un cinto útil. Si estáis lejos de mí, sois como un cinto podrido. Entonces nosotros vemos el mundo, nos cuesta tanto decir, este mundo está podrido, lejos de Dios, se pudre y es inútil. ¿Es muy fuerte decir eso? Pues ¿sabes que eso es real? ¿Sabes que lo que vemos? Que cuando el hombre se guía por sus propios pensamientos, y aquí voy a decirlo, y a propósito, las mujeres se guían por sus propios pensamientos, el ser humano se guía por sus propios caminos, pensando que son los correctos, pensando que no necesitan nada más, son como el rey Agripa. Uy, casi me convences de ser cristiano. Y entonces esos propios caminos que nos parecen tan rectos y nos parecen tan perfectos y nos parecen tan lógicos, llenos de libertad porque hago, pienso y digo lo que quiero sin límites, que eso no es libertad ni con Dios, ni es libertad sin Dios, porque siempre la libertad está sometida a unos límites que te permiten ser libre. Aquí nosotros tenemos que entender que el mundo está corrompido y podrido. ¿Qué mensaje tenemos para el mundo? El mensaje de las buenas canciones, el mensaje de, mira estos versículos, el mensaje de promesas que nos alegran, el mensaje de ¿qué tenemos? El mensaje del perdón a través de la cruz de Jesús, Jesús resucitado. Y con esa resurrección valida todas las palabras que ha dicho. ¿Qué mensaje podemos sacar de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué resumen podemos sacar de Hechos de los Apóstoles? Pues el mensaje y el resumen es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y nuestra tarea es predicar eso. Y no dejarnos engañar por un mundo que ha estado al lado del Éufrates, volviendo a la ilustración, que está podrido y corrompido y que las ideas que humanamente van poniendo como para parches, para arreglar las cosas que se han estropeado o que ellos mismos han estropeado, la sociedad que está poniendo esos parches, la sociedad esa necesita a Dios. Alguien que desde fuera le dé las pautas para vivir, como Pablo tuvo que cambiar y tuvo que vivir, como Pedro tuvo que cambiar y tuvo que vivir, como Mateo tuvo que cambiar y tuvo que vivir, como Zaqueo tuvo que cambiar y tuvo que vivir, como cualquiera de las personas que hoy estábamos aquí, hemos tenido que cambiar y tenemos que vivir. ¿Qué nos cuesta de obedecer a Dios? ¿Qué parte nos cuesta de obedecer a Dios? Esta palabra que siempre es la misma. Jeremías 13, el mismo capítulo, versículo 9. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. La soberbia del mundo impide que el mundo dé un paso y acepte a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? El mundo no necesita un Salvador. Porque piensan que tienen todo. Porque pensamos que tenemos todo. Pues necesitamos un Salvador. Y si tú piensas que no, esta palabra es la que te define, soberbia. Tú eres tu Dios, maravilloso. Tú tienes otros dioses que tú controlas, perfecto. Perfecto. Pero ese no es el mensaje de Cristo. Ese no es el mensaje del cristiano. Ese no es el mensaje de Hechos. En Jeremías 13 y 17 dice, mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma, a causa de vuestra soberbia, llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Y soberbia es altivez, arrogancia, gloria nuestra, grandeza, majestad, si es que estoy sobrado. Pero fíjate lo que está diciendo, llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Ni siquiera la Iglesia puede estar callada frente al mundo. Ni siquiera como cristianos deberíamos estar callados frente a las cosas que están pasando. Quizás necesitamos un poco de valor o entender que el mensaje que nosotros tenemos, que no es nuestro, que es un mensaje dado por Dios, el mensaje es un mensaje actual, vivo y real que el mundo necesita. ¿Y cuál es este mensaje? ¿El mensaje de tu testimonio? Vale. ¿El mensaje de que un día uno cambió por uno? Vale. No, el mensaje de que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, soberbia, y para que nos acerquemos otra vez a Dios, Génesis 1 y 2, donde había una comunión perfecta entre Dios
y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la naturaleza. Todo lo que está corrompido y sucio y roto ahora. ¿Por qué? Por causa de ese pecado. Esta palabra soberbia es la que impide seguramente que el mundo abra los ojos a Dios. Este es el testimonio de Pablo, que Pablo no lo cuenta para decir, mira, qué bueno soy o mira cómo se me ha parecido Dios. No, es que mira lo que me ha pasado a mí, mira cómo he conocido a Jesús, yo quiero que tú lo conozcas también. Ay, casi me convences. Soberbia, soberbia. Podemos haber aceptado a Jesús y luchar con algunos pecados. Quizás es soberbia lo que tenemos. Quizás es soberbia lo que tenemos. Quizás eres una persona que escuchas los mensajes que vamos subiendo, que vamos poniendo, con toda la buena intención de que tú tengas una relación sana con Dios. Primero personal, luego que afecte a los de tu alrededor y por supuesto que pueda ayudar a cualquier iglesia a salir adelante. Pero si tú eres una persona sujeta a tu soberbia, vas a ser como el rey Agripa. Casi me convences de ser cristiano. Entonces, estuve buscando y digo, ¿qué pasaje puede hablar del resumen? No solo de Hechos, sino del mensaje de todo Hechos. Que Hechos es un libro tan rico, tan lleno de historias, de ilustraciones y todo, que puedes perderte en muchas cosas y olvidar el mensaje central. Y Pablo mismo nos lo define en Romanos 10, versículo 8. Pongo la B porque cojo la segunda parte. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Mira qué interesante. Y esto es lo que yo quiero predicar por todos los sitios a los que vaya. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. No importa lo que seas, no importa dónde estés, no importa tu nacionalidad, no importa tus riquezas, no importa tu estatus social, no importa absolutamente nada. Porque cuando Cristo murió, murió por todos. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Este es el mensaje que Pablo dijo. Este es el mensaje que Pablo, usando su testimonio, hablaba a las demás personas. Estos son los grandes discursos de Pablo, que usando el Antiguo Testamento, diciendo, mira, va a venir el Mesías, ya ha venido el Mesías, ¿ahora qué hacemos? El Mesías muere en la cruz, el Mesías resucita, el Mesías perdona nuestros pecados y ya nos hace libres. Libres de nuestra soberbia. Libres para vivir al lado de Dios. Aquí cuando dicen que con el corazón se cree para justicia y la boca se confiesa para salvación, yo lo resumo de una forma muy fácil. Con nuestro corazón aceptamos a Jesús y esa justicia es que nuestro precio de nuestro pecado es pagado, interior, pero exteriormente con nuestra boca es con nuestras acciones, con nuestros frutos, con nuestro estilo de vida, proclamamos al mundo que Jesús es el Señor. Nuestra vida ha sido cambiada. La de Pablo fue cambiada. La de Pablo, que dejó de perseguir a los cristianos para ser un proclamador de Cristo y convertir a muchas personas al cristianismo. Con su poder, no, con el poder del Espíritu Santo. Y la gente que se convertía, ¿qué dejaba a un lado? La soberbia, las tradiciones, lo de siempre, lo que yo siempre he creído. No es que yo sé más que lo que dice la Biblia, más que lo que dice Pablo. Más que lo que dice Pablo. ¿Sabes qué? Hay cosas que tenemos que desmentir, quitar de nuestras vidas. Algunas son un poco más difíciles, pero mira, a veces pensamos que no todos necesitan a Jesús. ¿Por qué? Bueno, no todos necesitan a Jesús porque son felices. Eso no es verdad. Acuérdate del cinto que Dios le dijo a Jeremías, escóndelo y ahora sácalo. ¿Qué pasa? Está podrido. Así está la sociedad. Pero está feliz el cinto. No, necesita a Dios. Necesita a Dios. Necesita vivir con los demás, pero es que no va a vivir con los demás en armonía si no tiene a Dios en su vida. Todos necesitan a Jesús. Mira a Pablo, que parece que tenía de todo y no tenía nada. Hay personas muy difíciles para que crean. Sí, mira a Agripa, difícil, pero mira a Pablo, difícil. Hasta Ananías, cuando se acercó, dijo, pero si este es el que me perseguía. Dios no actúa, eso no es verdad. Dios actúa, mira a Pablo. Mejor es escondernos del peligro. Aquí pensaba en Ananías cuando dicen, ve a Pablo y ahora predica a Pablo. ¿A Pablo? Si es el que nos mata.
Haz lo que te digo, dice Dios. Y Ananías cumplió. No tengas miedo a hablar de Jesús a cualquier persona. Si te rechaza, te ha rechazado. Si quieres saber más, le explicas. Si se lo tiene que pensar, se lo piensa. Pero para nosotros poder decir, mira, esto yo no lo creo, yo no practico eso, yo no vivo eso, yo no comulgo con esto porque yo soy cristiano y yo sigo a Cristo, que murió y resucitó y perdonó mis pecados, que me ha restituido en mi relación con Dios, que ha pagado el precio que yo tenía que haber pagado. O podemos pensar que Dios no me ha hablado. Mira, Pablo, si Dios ha hablado a Pablo, ¿cómo no va a hablarte a ti? Dios habla de muchas formas. Dios habla con la naturaleza. Dios habla con pequeños animales creados. Dios habla con las personas que nos rodean. Dios habla a través de su palabra. ¿Acaso su palabra no es vigente porque está escrita? Su palabra es vigente, es muy vigente. Y hay un mensaje que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el mensaje que sería la guinda de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo podemos encontrar en Romanos 10, que habla del mensaje de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, de creer con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y nosotros seremos salvos. Ahí hay que pedir perdón, sí. Arrepentimiento, sí. Muchas cosas que están ahí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Quitar esa soberbia de nuestras vidas para poder dar el paso. Pablo, sí me has convencido de ser cristiano. Quiero ser cristiano. Quiero ser cristiano. ¿Sabes que Jesús nos dejó esto que celebramos el domingo? Puntualmente, cada 2 domingos al mes celebramos lo que llamamos la Santa Cena, que es la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Que es quizás el recordatorio siempre de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, de no olvidarnos lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no es tener un título, soy cristiano, déjame tranquilo. Al revés, soy cristiano, tengo algo que compartirte. Y para que nosotros seamos cristianos, alguien pagó un precio. El perdón tiene un precio muy elevado, que tú no has pagado, que yo no he pagado, pero que podemos disfrutar. Quizás nuestro precio sería quitar esa soberbia, ese orgullo, ese pensar que lo sabemos todo y que no necesitamos nada. Y este pan y este vino simbolizan la muerte de Cristo en la cruz. Quizás en tu casa tengas la oportunidad de celebrarlo tú, en la intimidad, pero como pensando que estás con nosotros. Y coger ese pan y coger ese vino y celebrar lo que podemos llamar la Santa Cena, este momento de comunión y de conexión con Jesús, donde de forma personal y privada tú le estás diciendo, yo creo en ti. Cuando como el pan y bebo el vino, reconozco que creo en la muerte de Cristo en la cruz. Soy cristiano. No soy cristiano para ponerme una chapa, soy cristiano para vivir como un cristiano. Resumen de todo el Evangelio, de todo el libro, que está en Hechos de los Apóstoles. El resumen es que Jesús ha muerto por nuestros pecados, para que nuestra vida sea restituida y restaurada, para que no seamos un cinto podrido o que no seamos personas podridas por nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro pensamiento, y dejemos que nuestros pensamientos sean guiados por Dios, nuestra mente llena de la verdad de Dios, y que nosotros podamos vivir una relación estrecha y directa con Dios. ¿Quieres entregar tu vida a Dios? ¿Quieres entregar tu vida a Dios? ¿Quieres recibir el perdón de los pecados? ¿Quieres vivir con el propósito de Dios? ¿El propósito que Dios ha pensado para tu vida? ¿Eres salvo? ¿Estás seguro de que tienes la salvación? ¿Estás segurísimo de que una vez que termine nuestro tiempo aquí y durmamos, vos llámalo como tú quieras, nosotros vamos a ir al cielo? Tú vas a ir al cielo, al lugar donde Dios ha creado un mundo perfecto para que nosotros estemos con Él de forma perfecta. ¿Estás seguro 100%? Seguro 100%. Porque este es el mensaje por el que murieron los apóstoles que siguieron a Jesús. Y este es el mensaje por el cual Jesús murió en la cruz. Y este es el mensaje que recordamos cada vez que celebramos la Santa Cena, cada vez que participamos del pan y del vino. Yo he muerto por vosotros para que vosotros viváis. Vamos a vivir la vida que Dios quiere y que Cristo quiere. Por poco me convences. No. Me has convencido. Yo quiero ser cristiano. ¿Y tú? ¿Qué paso vas a dar? Así, Señor, queremos terminar la serie de Hechos pensando en estas palabras
que yo quiero ser cristiano. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te agradecemos el perdón que encontramos en la cruz. Te pedimos perdón por nuestra soberbia que nos ha mantenido muchos años alejados de ti porque nosotros lo sabíamos todo y lo teníamos todo y la tiramos y la rechazamos y la ponemos fuera de nuestra vida y con humildad nos acercamos a ti. Abrimos nuestros ojos, abrimos nuestros oídos para saber qué tenemos que hacer y nuestra boca para proclamar tu mensaje, el mensaje de salvación. Gracias por hacernos un lugar perfecto en el cielo. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias por la nueva vida que tenemos en ti. Ayúdanos a no conformarnos con el mundo. Ayúdanos a discernir tu verdad. Ayúdanos a vivir conforme a tu verdad. Jesús, te amamos, amamos al mundo y queremos que el mundo sea salvo a través de la cruz. Ayúdanos a ser cristianos proclamadores, iglesias proclamadoras de tu verdad, sin temor ninguno. Si piensan que estamos locos, como Festo pensó de Pablo, pues que estamos locos. ¿Y qué vamos a hacer? Y estamos locos, locos contigo, locos por ti. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. En tu nombre. Amén. Amén. Recuerda, no dejes de contactar con nosotros.